how many zero, how many digits, y quedó pendiente el caso donde la base, que queremos ver cuántos ceros tiene al final n factorial, tiene aquí primos repetidos. Vimos el caso pues, cuando, por ejemplo, la base es igual a 6 y n es igual a 11. Vimos que n factorial en base 6 tiene 4 ceros. ¿Por qué? Porque vimos el primo 2 cuántas veces divide al 11 factorial y el primo 3 cuántas veces divide al 11 factorial también, ¿no? Entonces nos fijamos en sus exponentes de aquí y vimos que el 2 lo divide 8 veces, pero el 3 solo lo divide 4 veces. Y como quiero que ambos lo dividan al mismo tiempo, pues como que tiene que ser en parejitas. Por lo tanto, pues solo puedo agarrar el exponente del 3 porque es el mínimo y esa es la respuesta. Entonces quiere decir que el 11 factorial lo puedo dividir a lo más 4 veces entre 6 y por lo tanto tiene 4 ceros a la derecha cuando lo pongo en base 6. Eso fue lo que habíamos visto la última vez. Ahora vamos a ver el caso cuando, por ejemplo, la base es 24. Vemos que n factorial en esa base ahora solo tiene 2 ceros a la derecha y vamos a ver cómo obtenerlo. Vimos ya que factorizamos la base, que era 2 al cubo por 3, entonces quedó pendiente ver eso. ¿Se les ocurrió alguna forma de resolver este caso? Que igual vemos aquí que 11 factorial es 2 a la 8 y aquí tengo un 2 a la 3 en la base. Entonces, ¿cómo puedo hallar cuántas veces el 2 al cubo va a poder dividir al 11 factorial fijándonos en estos dos exponentes de aquí? ¿Cómo le puedo hacer? Sería, por ejemplo, agarrar el exponente más alto de la base y buscar también el exponente más alto del mismo número y Ajá, hacer una división a piso para saber ok, cuántas veces cabe. ok, justamente. ¿Por qué funciona eso? Porque, bueno, quiero dividir todo completo el 2 al cubo, que sería 8. Y quiero ver cuántas veces lo puedo dividir aquí. ¿Cuántas veces esto es divisible en 3? Entonces, eso es correcto. Vamos a ver cuántas veces como que este 3 cabe en el 8, ¿no? Y pues eso, ¿quién nos lo dice? Una división. Y nada más nos quedamos con el piso porque pues lo queremos dividir de forma completa. ¿Y cuánto sería? Sería 8 entre 3 y si le sacamos piso da 2. Por lo tanto, solo puedo dividir esto entre el 8 dos veces. Ya no puedo dividirlo 3 veces porque eso implicaría que tendría por aquí un 2 a la 9 porque es 2 a la 3 al cubo, 2 a la 9, pero aquí ya no alcanza el 2 a la 9, solo es un 2 a la 8. Entonces, lo máximo que le puedo quitar, pues, es 2 veces este 2 al cubo, o sea, como que un 2 a la 6. Y si aquí sí alcanza, ¿no? Porque es 2 a la 8 menos 2 a la 8 entre 2 a la 6 es 2 a la 8 menos 6 y eso es 2 a la 2. Entonces, sí queda todavía un número entero. Entonces, sí, eso es correcto. Hay que checar el dividir el exponente del factorial entre el exponente de la base y quedarnos con el piso. Y eso lo hacemos por cada primo. Igual con el 3 aquí sigue siendo el mismo caso que vimos en la otra clase, porque tenemos un 3 a la 4. Y pues, ¿cuántas veces lo puedo dividir entre 3? Pues 4 veces, de hecho, y sigue funcionando la idea. Es como dividir 4 entre 1, aquí hay un 1. Entonces, pues queda 4 entre 1, 4, y ahí pues queda una división exacta. Pero pues vemos que ya es el caso general, entonces tenemos que dividir este exponente del factorial entre el exponente del primo. Y así ya nos queda cuántas veces cabe, ¿no? Y para el final, pues ya por cada primo nos quedamos con el mínimo, igual aquí lo mismo funciona con el caso que vimos aquí del 6. Entonces vamos a anotar esa idea por acá. Entonces sabemos que la base es 2 al cubo por 3. Entonces, la máxima potencia de 2 que dividirá a n factorial, pues ¿quién va a ser? Nos vamos a fijar en el exponente, que es 8, y esto lo dividimos entre el exponente de la base, que es 3,
y nos quedamos con el de hecho, pues, en C++ simplemente se pone directamente 8 entre y esto es 2 y con el 3 es más fácil, ¿no? Y la máxima potencia 3 que lo va a dividir, pues, ¿quién es? Sería 4 entre 1 y 4 entre 1 es 4. Y pues ya de aquí vemos que esto cuadra con lo que tenemos de la representación, porque el mínimo de entre 2 y 4, ¿quién es? Pues es 2. Justamente aquí tenemos 2 ceros a la derecha. Entonces esto pues, está bien. Por lo tanto, la respuesta es pues el mínimo de 4 y 2, que es 2. Y por eso aquí ya disminuye el número de ceros, porque ya requiero que el 2 lo pueda dividir ya en grupos como de 3, ¿no? Podemos verlo así. Y pues, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 8? De forma exacta, sin pasarse, pues 2. Justamente es el y pues así sería la respuesta cuando hay exponentes. De hecho, pues esto funciona en cualquier caso, ¿no? Porque cuando en el primer caso que vimos la clase pasada, los 2 exponentes eran uno, por aquí ya son variables. Entonces, pues ya la idea final es, pues factorizo la base nada más y por cada primo veo cuántas veces va a dividir toda la potencia al factorial. Y al final me quedo con el mínimo de todos esos números. Y ese sería el número de ceros a la derecha de n factorial. No sé si tengan dudas con esta idea. Igual aquí puede haber casos donde pues alguno de estos números sea cero. Y es justamente cuando esto no tiene ceros a la derecha. No sé si aquí ya hubiera sido un 2 a la 12, por ejemplo, o cualquier potencia mayor a 2 a la 8, pues al dividir el 8 entre un número mayor al 8 va a dar cero. Entonces, eso significa que ya no hay ceros y pues ahí ya podemos decir directamente que la respuesta es cero. Que pues, el mínimo de cero con cualquier otro número positivo siempre va a ser cero. Ahora, bueno, este problema tiene dos partes. Se me estaba olvidando la segunda. La primera parte era esta, a ver cuántos ceros al final tiene n factorial en la base B. Más grande. Pero también el problema nos pedía otra cosa. Sí, ¿cuántos dígitos al no, no es cierto, ¿cuántos dígitos? No, sí, ¿cuántos dígitos tiene n factorial expresado en base B? Eso no lo hemos visto. Por ejemplo, vimos que el caso de ejemplo aquí, 5 factorial en base 10 tiene 3 dígitos. Ese es el segundo número que hay que imprimir. Que bueno, 5 factorial pues, es 120 y 120 en base 10, pues se queda igual 120 y tiene 3 dígitos. Ese es el segundo número que hay que imprimir aquí. El primer número era el número de ceros, que es el problema que ya resolvimos. Pero nos falta esa parte. ¿Tienen alguna idea de cómo hallar el número de dígitos de n factorial en la base B? Por ejemplo, este sería otro caso de ejemplo. N factorial, cuando n es 11, en base a 24, ¿cuántos dígitos tiene? Tiene 6 dígitos. Entonces sería, si nos dan 11 y 24 acá, tendremos que imprimir un 6 como segunda respuesta. La primera respuesta es 2 porque fue el número de 0. O en general, hay que olvidarnos tantito del factorial y de cualquier número, digamos, nos dan un número n, ¿cómo sabemos cuántos dígitos tiene? Bueno, si está en base 10, ¿no es por su potencia a la 10? Bueno, 10 a una potencia. 10 a una potencia. ¿Te refieres a como que buscar potencias más cercanas? Por ejemplo, el 120 es como 10 a la 2 más 10 más 2 por 10 a la 1 más 0, ¿no? Como que en base Mm, su representación en base 10. Entonces, sí, sí, es como bueno. Ajá, sí, sí, eso. como que buscar la potencia más grande que lo podría dividir y sumarle uno, ¿no? Porque aquí sería 10 a la 2, la más grande, pero tiene 3 dígitos, ¿no? Ajá.
Entonces sería 3 dígitos y eso, pues, coincide, ¿no? Por ahí va la idea, sí, así es. Por ejemplo, otro caso, no sé, un número más grande, el 7455, pues, la potencia aquí más grande en base 10 es 7 por 10 a la 3 y tiene 4 dígitos. Entonces, como que sí coincide, ¿no? Pero, ¿cómo hallamos esa potencia más grande? Comentando algunas cosas, vamos a ver. Por aquí dicen que con el sale del logaritmo. Con logaritmo, okey, sí. Vamos a usar un logaritmo, eso es correcto. Por aquí dice en base a la x tal que este número es el más chico, más grande, que supera el número que queremos. Okey, esta ya está más detallada, por ahí va. X se puede encontrar con BS. ¿Qué es BS, perdón? ¿Búsqueda binaria? Ah, okey, vale. ¿Qué podría ser? Esa idea, esas ideas. Por acá también proponen el piso del logaritmo más uno. Ok, de hecho, esa sería la fórmula ya más concreta, con un piso, pero también hay un equivalente con techo. Pero vamos a ver todas estas ideas que son. Por ejemplo, este número, 7455, lo podemos dividir entre, aquí la base pues es 10, vamos a trabajar en base 10, quedamos que entre 1000, ¿no? Que sería 10 a la 3. Pero aquí Juan dice la base elevado a la x, tal que este número es el más chico que supera el número. En este caso, para que lo supere, tiene que ser, si es 7455, el primero que lo supera más chico es 10,000, y 10,000 es 10 a la 4. Entonces eso funciona muy bien, porque 10 a la 4, pues es ahí la x que dice, es 4, y este tiene 4 dígitos, y eso funciona muy bien. Un caso así medio tricky para ese comentario, pero que igual funciona, es el mismo 10,000, ¿no? Entonces, 10,000 tiene 5 dígitos, son la que sigue que tendríamos que poner sería el mínimo que lo supera, pues 10 a la 5, que sería 100,000, y pues 10,000 tiene 5 dígitos. Entonces, sigue funcionando. Y propone que con una búsqueda binaria, y también por acá estaban diciendo que con logaritmo, con un techo y luego con un piso. A ver, vamos a ver cuál funcionaría mejor. Usando la idea del logaritmo, vamos a ver que es equivalente a lo que dice el comentario, porque hallar justamente esa x equivale a hacer un despeje justamente de la x. Entonces vamos a ir escribiendo ya aquí las ideas. Para hallar el número de dígitos. Como les dije, no vamos a suponer que es un factorial, simplemente una n cualquiera. Para hallar el número de dígitos de una n cualquiera, de una n entera, tenemos que hallar. Vamos a llamarle d al número de dígitos. Entonces, en el comentario que escribió José Juan, voy a cambiar x por d, pero va a ser lo mismo. Entonces, hay que hallar la mínima d tal que la base a la d, aquí va a hallar el número de dígitos. Déjame hallar el número de dígitos. Ah, ya se me perdió. Base b tal que b a la d que lo superen, ¿no? Entonces tiene que ser mayor estricto a n. Es la idea del comentario. Y pues, ¿cómo lo podremos hallar? Propuso que con búsqueda binaria, pero vamos aquí a tomar la opción de hacer un despeje. ¿Y cómo queda el despeje? Es decir, ¿cómo despejo aquí el exponente? Puedo sacar un logaritmo en base b, donde es estrictamente mayor al logaritmo en base b de n. Vamos a ver que eso sigue siendo correcto. Por ejemplo, en este número que damos, 7455, son 4 dígitos. Entonces, le saco logaritmo base 10, queda 3.8 y algo. Pero pues como d es un número entero, quiero el mínimo que sea estrictamente mayor y eso es 4. Entonces, tiene 4 dígitos.
Y el caso tricky, que era justamente cuando es 10.000, este ya tiene 5 dígitos. Le saco un logaritmo base de 10, me da 4, pero quiero que esa D sea estrictamente mayor a 4, entonces me voy hasta el 5. Y eso es correcto, ¿no? Porque el 10.000 tiene 5 dígitos. Entonces, pues, aquí se ve que pues esto funciona bien. Pero vamos a ponerlo más concreto todavía, lo que es equivalente a... Vimos que cuando el logaritmo es un número exacto, o sea, es una potencia de 10 lo que quiero, tengo que sumarle 1 a esto, porque es estrictamente mayor. Pero cuando esto es un número no entero, por ejemplo, en este número de aquí, que era 3.8, pues me voy al 4. ¿Cómo hago eso con las funciones de piso y techo? Pues usar la propuesta de Donny Ayala, que dice que es el piso de esto, y luego le sumo 1. Eso es equivalente. Entonces, D pues, es mayor o igual al piso del logaritmo base B de n más 1. El más 1 puede ir adentro o afuera, no importa. Por propiedades de la función piso puede salir o puede entrar. Entonces, esta expresión, si D es un entero, pues es equivalente a esta. ¿Por qué funciona? Porque igual aquí vemos los dos casos. Cuando tengo este número que no es entero, pues le saco piso. ¿Quién es el piso de 3.8? Muchos decimales, pues es 3. Entonces queda 3 más 1, 4 y 4 es correcto. Y cuando justamente el logaritmo, si es un número entero, por ejemplo en 10.000, saco logaritmo, me da 4, pero el piso de 4 sigue siendo 4. Entonces le sumo 1 y da 5. Entonces esta fórmula pues funciona en ambos casos. Como son los únicos dos casos que pueden darse, entonces va a funcionar para todos los casos. Entonces, si tengan dudas con esta fórmula que nos da el número de dígitos. Y es igual. Ya, y es la respuesta. Entonces, bueno, esto fue para una n normalita. ¿Cómo le hacemos ahora si es un logaritmo? En el problema original queremos hallar el número de dígitos de n factorial ahora sí. Entonces, simplemente cambiamos n por n factorial en la fórmula. Pero bueno, ¿cómo hallamos el logaritmo base b de n factorial? Porque n hasta puede ser un número muy grande, quedamos que era hasta como 1.000.000, ¿no? Aquí por la entrada. Pero pues hallar esto directamente no se puede porque tenemos que hallar explícitamente n factorial y luego sacar el logaritmo base b. ¿Cómo le podemos hacer para hallarlo de forma más eficiente? Recordemos que es un factorial y el factorial pues por definición es una multiplicación de todos los números del 1 al n. ¿Eso de qué nos puede servir? Dice descomponer el factorial dentro del logaritmo y separarlo en sumas. Así es. Vamos a usar la propiedad del logaritmo. Pues los logaritmos se llevan muy bien con los productos. O sea, el logaritmo de un producto es el logaritmo, es la suma de los logaritmos. Ajá. Que lo que hace es agarrar un producto y lo descompone en dos sumas, sí. Por aquí dice que con sumas, sí, ajá. Como aquí n factorial es justamente el producto de 1 a n, pues podemos descomponerlo en la suma de los logaritmos del 1 al n. Entonces, ¿cómo queda? Por lo tanto, el número de dígitos, voy a reemplazar esto. Entonces, el logaritmo de 1 más el logaritmo de 2 y así hasta logaritmo de n y todo en base. Se cumple en cualquier base esta propiedad. Entonces esto ya es mucho más manejable, es simplemente hallar esta suma. El logaritmo base b de 1, luego el de 2 y así hasta n. Como la n va hasta 2 a la 20, que es 1.000.000 más o menos,
pues esta suma se puede hallar ya rápido y cada logaritmo pues no es tan grande. Pues ya con esto ya podría quedar bien. Pero como son varios casos de prueba, son varios, podríamos precalcular incluso los factoriales y aplicar algo como prefix sums. Precalculo todas estas sumas, precalculo esto, luego precalculo esto, y así, precalculo n. Ah, no, pero no se puede porque la base es diferente en cada... Ah, no, sí se puede, porque hay otra propiedad. Recordemos la propiedad de cambio de base de los logaritmos. De hecho, en C++ no hay una función como tal que me dé logaritmo base b de un número. Solo tengo 3 logaritmos en C++, el de base 10, el de base 2 y el de base e, que es el logaritmo natural, pero para una base específica no tengo logaritmo. Vamos a poner entonces aquí ese comentario. C++ no tenemos una función. Hay otra propiedad que nos puede ayudar. Dice que el logaritmo, digamos, en base b arbitraria de una n, esto lo puedo expresar en términos de otros logaritmos. Por ejemplo, usar cualquier logaritmo que yo quiera. Si uso el logaritmo natural, que es así, puedo dividir el logaritmo de n entre el logaritmo de la base, de esta base, pero usando el logaritmo en otra base. Digamos, este es el logaritmo natural que C++ sí tiene. Entonces, si hago esta división, como que cancelo la base e del logaritmo natural y me quedo con la base b. Entonces, puedo usar esta propiedad antes de calcularlos. Y ya listo aquí. Aquí lo que hago, pues ahora sí puedo usar la de los prefix sums. Puedo precalcular cada posible suma. Y al final ya lo único que tengo que hacer es agarrar esa suma y la divido entre el logaritmo natural de la base que me dan en el caso de prueba. De hecho, basta 800. Entonces, hasta las podría precalcular o calcularlas ahí al vuelo. Según yo, las dos funcionan. Y listo. Aquí puedo usar logaritmo natural o puedo usar el logaritmo de base 10 o el logaritmo de base 2. Esos tres tienen C++. Cualquiera de los tres que use va a funcionar correcto. Entonces, pues ya con esto quedaría las dos partes del problema. Ya vimos pues cómo calcular esto y al final pues le saco piso a esta suma. Ahí sí tengo que usar directamente la función floor de C++, pues porque estos no son ni siquiera números racionales. ¿Sí? Le sumo uno y ya queda. Pues no sé si tengan dudas con este problema en general, con las dos partes. Que por aquí dicen que si se puede optimizar descomponiendo el factorial entre sus factores primos o no ayuda tanto. Ok, buena pregunta. De hecho, vimos que aquí en la primera parte lo que hicimos fue descomponer el factorial en sus factores primos, ¿no? Por ejemplo, el 11 factorial tenía esta factorización. Entonces, lo que podemos hacer es aplicarle el logaritmo también, pero a esto, no a esto de aquí, tal cual, del 1 al n. Entonces, según yo, sí se optimiza un poquito. No tanto, pero sí se puede optimizar porque, pues aquí para esta fórmula no necesito hallar la factorización de n, pero acá sí. Entonces, si la n es muy grande, si se fijan, en la primera parte solo tuve que factorizar la base, pero ahora también tendría que factorizar el factorial en primos, y pues son menos primos los que lo van a dividir. Aquí solo tengo 5 términos en la multiplicación y originalmente eran 11 si lo hago así del 1 al n. Pero aquí la desventaja ahora es que lo que me va a costar ahora es factorizar el factorial, ¿no? Porque tengo que ir por todos los primos hasta n, y pues n va hasta 1.000.000. Entonces no sé realmente si eso ayude, no sé realmente aquí cuántos casos sean, ¿no? Pero pues podrían igual intentarlo a ver si les funciona. Porque igual hay que factorizar la n. En cambio acá pues podemos usar la propiedad de los prefix sums y precalcular estas sumas antes de los casos de prueba. Y esto me va a costar un precálculo de 1.000.000, pero cada query la respondo ya constante, porque ya tengo todas las sumas precalculadas y al final solo tengo que hacer una división y eso pues también es constante.
Entonces, pues así queda, ¿no? No sé realmente si eso ayuda a optimizarlo, según yo, ¿no? Porque factorizarlo es costoso por todos los primos. En cambio aquí, pues respondo esto en O de 1. Entonces, así más o menos queda. Inténtenlo y pues ya ahí vean ustedes si les da accepted o time limit. Pero bueno, no sé si hay más dudas. Entonces, vamos a ver otro problema. Vamos a ver este de aquí. Igual, en la hojita tienen ustedes el link también. Y bueno, el problema está aquí. Un poco de historia, pero en sí lo que pide está cortito. Entonces, doy unos minutitos para que, unos 3 minutos o 4 para que lo lean. E igual vamos a comentar la solución. Ahorita regreso. Ok, entonces vamos a continuar. No sé si tengan dudas con el enunciado del problema, si lo pudieron leer bien o si necesitan un poquito más de tiempo. ¿Va? Entonces, a ver, el problema básicamente lo que pide es que nos van a dar dos enteros N y K, ya quitándole la historia. Nos van a dar N y K en la entrada, estos de aquí. Lo que hay que hacer es tenemos que hallar el késimo número
tal que es compuesto y ¿qué más? Nos pide otra restricción y que no es divisible por ningún primo menor a n. Por ejemplo, de hecho, aquí vamos a ver incluso esta explicación tiene aquí los números mal. Ahorita vamos a ver los correctos. Dice, si n es igual a 10 y k es igual a 3, lo que queremos es el tercer número, o sea, cuando k vale 3 es el tercero. Queremos el tercer número tal que es un número compuesto y no es divisible por ningún primo en menor a 10. O sea, no es divisible ni entre 2, ni entre 3, ni entre 5, 7. Vamos a poner eso. A ver qué números cumplen. Los números que cumplen. De hecho, aquí tengo, corrí mi programa porque ya no me acordaba qué números eran, pero a ver. El primero es el 121, luego sigue el 143, luego el 169, 180. Vamos a poner uno más, luego el 209, y así, ¿no? De hecho hay infinitos, pero pues. ¿Cuál es el tercero? Pues el 169, entonces esa es la respuesta. ¿Sí? A ver, vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer? No quiero que el número sea divisible ni entre 2, ni entre 3, ni entre 5, ni entre 7. Quiero que sea compuesto. Si se fijan, el 121, de hecho voy a ponerlos en forma de lista para que se vea más claro quiénes son. A ver, el 121, luego el 143, 169, 7, 209. Y por cada uno voy a poner su factorización para que entienda mejor. El 121 es 11 al cuadrado. Vemos que es un número compuesto, pues porque no es primo, y no tiene en su factorización ni al 2, ni al 3, ni al 5, ni al 7. ¿Ok? El segundo número es 143 y la factorización del 143 es 11 por 3. Vemos pues que tampoco es primo porque es producto de dos primos. Y aquí no aparece ninguno de estos. El 169, 13 al cuadrado, pues tampoco es primo. Y ninguno de estos primos aparece aquí. El 187 es 11 por 17. Pues tampoco es primo. Aquí en su factorización no hay ninguno de estos. Y por último, el 209 es 11 por 9. Y pues tampoco es primo. Y en su factorización en primos no aparece ninguno de estos de aquí. Entonces, estas sí están ordenados, hay infinitos, pero son los primeros 5. Como quiero el tercero, pues imprimo 169. Ajá. Entonces, no sé si se entendió un poquito el problema, mejor lo que pide. Si se fijan aquí, pues ya de entrada descarta a todos los pares, porque pues si es par es divisible entre 2, pero no quiero ninguno que sea divisible entre 2. Luego descarté a los múltiplos de 3, luego a los de 5 y luego a los de 5. Y luego de esos también descarto a los primos, porque pues no quiero primos. El programa me pide un número compuesto. Entonces, ya teniendo esto, ¿tienen alguna idea de cómo resolverlo? De hecho, voy a poner aquí los límites. N y K iban hasta 1000. No son tan grandes. ¿Alguna idea para resolver el problema?
Yo puedo ver, por ejemplo, que el primer compuesto que, Ajá, que se acepta sería el cuadrado del siguiente número primo arriba del rango. El menor arriba del rango de n. Entonces, por ajá, ok, ejemplo, el siguiente primo mayor a 10, en el menor primo mayor a 10 sería 11 y 11 al cuadrado sería el primer número. 11 al cuadrado sería el primer número compuesto. Pero ok, para encontrar el tercero, no se me ocurre si hay alguna fórmula o sería hacer una iteración a partir de ese número hacia adelante. ok, Ahí sí no sé. ok. Tu primera idea sí es correcta. El primer número que va a pasar en la lista es el cuadrado del primer primo que es mayor estricto a la n. ¿Y eso por qué se cumple? Pues porque todos los primos que son menores a n, por ejemplo, aquí el 2, el 3, el 5 o el 7, pues si los multiplico entre sí, voy a producir números compuestos, ¿no? Por ejemplo, agarro el 2 por 3, me va a dar un 6, 2 por 5, 2 por 7, 5 por 7, me van a dar números, pero todos esos son inválidos. El mayor que puedo obtener sería como que 7 al cuadrado, que es 49, pero ¿cuál es el mínimo que siempre puedo garantizar que va a estar en mi lista y que no va a haber uno que sea menor a mí? Pues sería el siguiente primo de mi lista, ¿no? Pero como quiero que sea número compuesto, lo tengo que multiplicar por otro primo. Y como no puedo multiplicar estos primos, pues multiplico el mínimo, o sea, otra vez a mí mismo. Entonces, siempre por eso se cumple que el cuadrado del siguiente primo mayor a n va a ser el primero en la lista. Ujú. Pero para hallar los demás, ¿cómo los puedo hacer? Como tal, no hay una fórmula, no intentemos buscar fórmula, pero pues vamos como que a tratar de generar todos de alguna manera. ¿Cómo podría generarlos? O bien como que marcar los válidos y los inválidos de acuerdo al contexto del problema. ¿Cómo le podríamos hacer? Como que pues tengo todo mi arreglo y pues quiero ir marcando los que de alguna forma pues no cumplen con las características del problema. ¿Cómo le podríamos hacer? La combinación de primos mayores a n. La combinación de mayores a n. ¿Con eso te refieres? Bueno, a que todos estos números pues sí tienen alguna combinación de primos mayores a n, ¿no? ¿Y cómo los genero? Nada más combinándolos, ¿no? Podría ser una forma. Por ejemplo, pues Siguiendo la idea del compañero, haciendo combinaciones de multiplicación, meterlos a un set y el set ya me los va a ordenar y ya ordenar. agarrar el tercero. Ok, eso suena bien. Por ejemplo, puedo hacer una criba, ¿no? Pero pues comienzo a agarrar los primos que sean mayores a 10 en este caso. En este caso empiezo en 11, 13, 17, 19, 23, 29 y así está. Ahorita vamos a ver hasta qué límite, pero ok, eso funciona. Los combino todos y los voy metiendo en un set y los combino de tal forma que hasta que no se pase de un cierto límite, ¿no? O hasta que podríamos decir que hasta que el set tenga K elementos, pero eso, bueno, no necesariamente, porque qué tal si metí K elementos, pero todavía me falta meter el uno más pequeño, entonces, ¿hasta dónde podría cortar la combinación de primos? Porque si no la corto, pues, se va a infinito. Pero esa idea, bueno, sí es correcta, porque aquí pues, son puras combinaciones, ¿no? De primos mayores a 10. ¿Ya vieron? ¿Quién sería el siguiente? Sería 221 de una vez. Ah, no, pero el 221, ¿quién es? Es 13 por 17. Ok, eso suena bien, ir como que generando, pero ¿cómo los combino? Ya de forma un poco más precisa, ¿cómo hago las combinaciones de primos? Más o menos siguiendo como lo que tienes apuntado, yo agarraría a los primeros tres mayores a 10 primos. Entonces, y hacer 11 por 11, 11 por 13 y 11 por 17. Y después, 13, bueno, 13 por 11 ya está, entonces sería 13 por 17 y 13 por 19. Y 17 por 19. Y entonces ya busco cuál sería, o sea, yendo las multiplicaciones a lo más bajo posible. Ok, ok. Ah, y también no olvides que los puedes combinar con ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, aquí fue 11 al cuadrado. Entonces también los podrías combinar con ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, si voy con el 11,
Voy a tratar de combinarlo con el 11 otra vez, por ejemplo, luego con el 13, este de acá. O hacer o hacer las multiplicaciones así en bruto, directo de los primeros tres, y como el set ya no admite repetidos, pues no hay ningún O sea, problema. ahorita no. Bueno, vamos a ir anotando esa idea, una forma de hacerlo. De hecho, según en el enunciado del problema, a ver, dice un primo menor a n, pero creo que en el código yo puse menor o igual. Bueno, ahorita checo ese detallito. No, pues aquí nada más, no cambia casi nada. Pero a ver, una forma de hacerlo es hallar todos primos mayores a n y hallar todas sus posibles acciones. Ajá. Ordenarlas y hallar la késima, ¿no? Por ejemplo, usando un set. Esa es una posible forma. De hecho, pues a ver si la podríamos programar. Pero vamos a ver otra forma un poquito más fácil que no requiere generar todas las combinaciones. Pero bueno, pero esto es correcto, sí funciona. Y pues ustedes podrían programar ambas a ver cuál funciona mejor o cuál se les hace más cómoda. Sí, aquí pues vamos a ver que siempre para un problema al menos siempre va a haber dos formas o tres o cuatro incluso. Hay muchas formas de resolver un mismo problema casi. Vamos a ver otra forma. Otra forma, fíjense, puedo generar mis primos así normales. Ajá. A una criba. Genero todos mis primos así hasta un cierto límite. Y lo que puedo hacer es lo siguiente. Quiero que el número sea compuesto. Entonces la criba ya nos dice eso. Si tiene una marca, es porque es compuesto. Mi otra restricción, ¿cuál es? Es que no sea divisible entre los primos menores a n. Entonces lo que puedo hacer ahí es usar una idea muy similar a la criba de divisores. Lo que hago es agarro esos primos que son ahora menores a n y marco todos sus múltiplos. Entonces esos ya también como que no son válidos porque pues no quiero que sean divisibles entre estos, ¿no? Eso es equivalente a que todos los múltiplos de estos son inválidos, ¿sí? Entonces marco esos y al final lo que hago es hacer como que otra iteración y voy metiendo un arreglo los números que cumplan ambas condiciones, que sea compuesto y que no haya sido marcado por ninguno de estos primos en el paso anterior. Entonces vamos a anotar ese. Otra forma es generar todos los primos para verificar el requisito de que el número sea compuesto, ¿no? Una criba así normalita. Después tomamos nada más los primos que sean menores a n y marcamos todos sus múltiplos. De hecho, voy a poner aquí un poco más. De hecho, en la primera idea, voy a decir que el límite es L. O sea que si ya llegué a una L mayúscula, el límite que les decía que íbamos a ver cuál es, ya no genera. Entonces, esa podría ser como condición de corte. Si el producto que estoy generando ya excedió L, ya no lo sigo generando. Porque si no me detengo, pues eso se va a ir a infinito. Aquí también vamos a hacerlo. Es encontrar todos los primos menores o iguales a L. Esa L es la misma L de aquí arriba, ¿sí? Pues tomamos los primeros primos menores a n y marcamos todos sus múltiplos. Déjame ver el segundo caso. De hecho, aquí la n es prima. A ver, n es 19. Que ya me quedó la duda de que si está mal el enunciado o no. Ah, no, si es less than or equal. Ah, entonces aquí está mal. Parte de acá. Aquí les faltó less than or equal. Entonces vamos a cambiarla aquí rápido. Bueno, aquí no cambia porque como el 10 no es primo, pues entonces aquí menor o igual, ¿vale? Sí, está un poco confuso porque les dije que aquí estaban mal los números, ¿no? Daban estos, pero por ejemplo el 132 no, ese está mal, era 143. De hecho, cuando yo resolví este problema, sí me dio lata eso porque dije, pues, ¿cómo el 132 cumple si es divisible entre 2 y el 2 pues está prohibido? Pero pues no, realmente son estos de aquí, que no se vayan a confundir, ¿vale? Igual, era 187, pero aquí pusieron 189. No sé qué les pasó. Se bugueó. Pero bueno, esos son los correctos. Y menor o igual, ¿va? Entonces,
Entonces, como aquí es menor o igual, entonces aquí ahora sí mayor estricto. Ajá. Y aquí menores o iguales, vale, a n y marcamos todos sus múltiplos como inválido. Finalmente, iteramos desde 1 hasta L y vamos tomando en cuenta los números que cumplan ambos requisitos, ¿vale? De hecho, ni siquiera es necesario guardarlos, con que los vayamos contando. Y cuando lleguemos al késimo, lo imprimimos y terminamos. Entonces, la idea es esta, la vamos a recapitular. Genero todos los primos hasta un cierto límite L, que todavía vamos a ver cuál es ese límite. Y luego, los de esos nada más tomo los que son menores o iguales a n. En este caso, pues, si n vale 10, tomé 2, 3, 5 y 7. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora es algo muy parecido a lo que hicimos con criba de divisores. Es marcar todos los múltiplos de estos números, pero solo de estos, no de todos. ¿Por qué? Porque todos esos múltiplos son inválidos. Entonces llevo como que otro arreglo de los que cumplen el segundo requisito. Y si ahí tengo una marca es porque ya no es válido. Ya no es válido. Es como tener un touch ahí. Y ya después, lo que hago ya que marqué los inválidos, pues simplemente vuelvo a iterar desde 1 hasta L y checo que el número en el que estoy iterando cumpla ambos requisitos. Que sea compuesto y que no haya sido tachado en este proceso de aquí. Y llevo un contadorcito, ¿no? Y si ese contador ya llegó acá, es porque ya encontré el késimo, entonces ahí lo imprimo y ya me sale. Vamos a ver un ejemplo de esta idea. Ejemplo, igual cuando n es 10 y k es 3. Vamos, digamos, a generar todos los primos hasta... Vimos que la respuesta se fue hasta 169, entonces necesitamos al menos que los primos vayan hasta 169. Entonces, generamos primo. Vamos a ponerle que hasta 200 para estar seguros si es un número así cerrado. Pero vamos a ver el límite real cuál es, ya casi. Generamos los primos, digamos, hasta 200. Y marcamos todos múltiplos de 2, 3, 5. ¿Esto cómo se va a ver? A ver, como son muchos primos, yo diría que lo podríamos programar de una vez. A ver, vamos a programar esta idea. ¿Cómo queda? Yo siento que se va a ver un poquito mejor en código. A ver, necesitamos una criba para empezar. Vamos a copiarla y pegarla ya para no perder tiempo. Darla así la más básica que tengamos. Aquí va aquí. Cualquier cosa de que no se vea o esté muy chiquito me dice. Entonces, a ver, nos van a dar n y k. Y pues tenemos que generar una criba, ¿no? Primo. Pero esto me devuelve el arreglo de las marcas nada más. Va a ser un vector de booleanos. Vamos a llamarlo isPrime. Va a ser mi criba hasta un cierto límite. Otra L, vamos a ponerle que es 200, pero va a ser mayor que por lo mientras así. Entonces, el primer paso, esto ya me dice quién es primo y quién es compuesto. Ahora tengo que generar todos los primos que son menores a n y los procesando. Entonces, vamos a hacerlo así directo. Así, algo así. Lo voy a llamar P, es primo. Entonces voy a decir, si yo no soy primo, ya no hago nada, ¿no? Solo quiero procesar los que son primos aquí. ¿Sí?
ecuación este for, pues ya. Y también los que sean menores a n, entonces digo, si la p ya es mayor a n, ya salte, ya no hagas nada. Ajá. Entonces, llegando a este punto, pues solo tengo los primos menores a n. Entonces, ¿qué hago? Marco todos sus múltiplos. Voy a hacer otro arreglito que sea igual de marcas. ¿Cómo le llamamos? Vamos a llamarle inválidos del segundo requisito. Y va a ser de tamaño L más. Al principio todos son válidos. Entonces todo se inicializa con un true. Ujú. No, pero entonces sería valid. Bueno, la lógica sería al revés. Puede ser como les dije, puede tener una lógica o pueden invertirla cambiando todos los trues por false, pero funciona equivalente. Ya ustedes entiendan mejor. Yo lo voy a hacer diciendo los que sí son válidos. Entonces todos son válidos al principio. ¿Qué voy a hacer? Voy a marcar todos mis múltiplos de esa P. Y digamos, voy a decir, voy a ir en la M, digamos. Empiezo en P. ¿Cómo iterábamos sobre los múltiplos? Pues empiezo en el primero, que es P. Mientras esto no exceda mi límite, a M le sumo P. Voy dando saltitos de P en P. Como les dije, algo muy similar a lo de la criba de divisores. Entonces, ¿qué hago? Pues marco ese como inválido. Válido en M. Ya no es válido. Ya los taché. Ahora, ¿qué hago? Ya simplemente hallo el késimo que sí me cumple todos los dos requisitos. Entonces llevo un contador, digamos, conteo. Y cuando este llegue acá, ya lo encontré. Hago un for otra vez que empiece en 1 y que acabe en L. ¿Y qué hago? Tengo que decir, ¿cuáles son mis dos requisitos? Primer requisito es que yo sea un número compuesto. Eso pues me lo dice la primer criba. ¿Cómo sé que soy compuesto? Pues que no sea primo, ¿vale? Si yo no soy primo, ¿y cuál es mi otro requisito? Pues que yo sea válido en el segundo requisito. O sea, que nadie me haya marcado aquí. O sea, si yo soy válido, incremento mi contador de que ya encontré un número válido y digo que si ese contador ya llegó a acá, imprimo el número actual que es i y ya cabe. Entonces, no sé si tengan dudas con esta parte. Vamos a irla probando para ver. A ver, con 10.3, 143, eso está mal, ¿no? A ver, de hecho, aquí hice un error a propósito, pero ¿quién me dice cuál es el error? Es un error muy así sutil, pero a ver, si se fijan, allá vamos a ver. 10.1 me dio 1, pero el 1 pues no es compuesto, pero tampoco es primo, ¿no? Entonces, una solución es empezar nada más en 2 aquí. Y ya se arregla. No quería mostrarles. Ya ni modo. Entonces, ahora sí, 10 con 1 me da el 121. Habíamos visto 10 con 2, 143. 10 con 3, 169 y así. 10 con 4, 187. Entonces, ¿esto por qué funciona? Vimos ya la idea, ¿no? Marco todos los múltiplos de los primeros primos y pues ninguno es válido. Entonces, pues lo pongo un for. ¿Sí? Entonces, de hecho, pues aquí vemos que, por ejemplo, cuando voy en 2, este me va a marcar todos los pares. Los pares ya no sirven. Luego me va a marcar todos los múltiplos de 3. De hecho, aquí le puedo poner hasta un comentario. Múltiplos del primo actual. Y voy a imprimir los que se van marcando. Más para que sea más claro. 10.3. Ya no hay acento. Pero bueno, todos los múltiplos de 2, pues vimos que son, aquí están, ¿no? Todos los múltiplos de 3, los de 5 y los de 7, ¿sí? Pues todos esos ya no son válidos. Y los que tampoco son válidos, quedamos, pues son los primos, porque el problema pide números compuestos. No sé si se entendió un poquito la idea del problema, de cómo se resuelve. Ya queda un poco más claro qué estamos haciendo. Sí, Entonces ahora sí viene ya la pregunta que dejamos al final. ¿Hasta dónde voy a generar primos
Porque si aquí en este mismo programa le pongo 10.4, todavía funciona, ¿no? Pero el quinto es 221 y eso se va a morir, mira. Ya no, bueno, no se muere, pero no imprime nada. ¿Por qué? Porque la respuesta es mayor a 200 y le pusimos solo 200. Entonces, ¿hasta qué límite se les ocurre que lo puedo hacer para garantizar que siempre hay respuesta? Tomando en cuenta que tanto la n como la k van hasta 1000. A ver, ideas. Tiene que ver con la idea que dijeron al principio del primer número que se genera en la lista. Por ahí va como que una idea. ¿Cuál sería el peor caso aquí? Y eso lo 6. 10 a la, ¿Por qué 10 a la 6? ¿Porque es la multiplicación de estos dos? ¿O por qué? Pero por ahí va, por ahí va. Quiero saber por qué 10 a la 6. Bueno, ese sería el primero en cumplir, ¿no? Bueno, 10, ¿Cómo? pero es divisible entre 2. Entonces no cumple porque el 2 pues es el primer primo, ¿no? Pero por ahí va la idea, por ahí va. Hay que retomar un poquito la idea que dijimos al principio del cuadrado. ¿Quién es el primer número que va a estar en mi lista de válidos? Siempre, siempre. Pues un primo arriba de 1000 en el peor caso. Así es. Entonces, el peor caso sería el cuadrado del primer primo mayor a 1000. Vamos a escribir eso. Ese va a ser el peor caso que encuentre en mi lista. ¿Sí? Para hallar L de forma segura, ajá, vemos que el primer número en la lista de válidos es el cuadrado del primer primo mayor a n. En este caso, el primer primo mayor a n, no sabemos exactamente quién es 1000 y algo. De hecho, pues podríamos preguntarle a Wolfram quién es. ¿Seguros? Eh, 1009. Ajá. En este caso, cuando n es igual a 1000, el primer número válido es 1009 al cuadrado, ¿no? Y eso, pues, vamos a ver si es cierto. Vamos a generar aquí una criba, al menos hasta este número, pero asumiendo que la k es igual a 1. Entonces, si aquí ponemos 1009 por 1009, pues vamos a ver hasta dónde aguanta, ¿no? Voy a quitar ya esto para que no va a imprimir mucho. Generamos aquí el peor caso, por ejemplo, 1001. ¿Qué pasó? Porque estoy imprimiendo. Me olvidó quitar un... Ah, esto. Vemos 1001. De hecho, este es 1009 al cuadrado, ¿ya vimos? 1009 por 1009 es este de aquí, ¿ya vieron? Entonces ese como que podría ser el peor caso, por la propiedad que vimos, ¿no? De que el primer número en la lista siempre va a ser el cuadrado del siguiente primo mayor a n. Aquí pues será 11, 121 es el primerito, eso siempre va a ser así. Pero bueno, no es suficiente hacerla hasta aquí porque es cuando k vale 1. Si la k vale 2, pues ya me quedé sin primos. Entonces como que le podemos ir variando un poco a poco aquí hasta que ya dé la respuesta. Aquí pues si están en un contest, pues de hecho ni siquiera hubiera hecho falta calcular 1009. Le hubieran puesto así un valor grande que empiece en 10 a la 6 y le ponen el peor caso que es 1000 y ya, si no imprime nada le van aumentando. Por ejemplo, yo voy a hacer eso, lo voy a multiplicar, no sé, por 2 y voy a ver si con eso ya da el caso. Todavía no lo da, entonces pues tal vez sea por 4, no sé, voy dando saltos de 2 en... Ah, no, pero le puse 10,000. Me equivoqué. Entonces voy a dejarlo otra vez en 2. Con razón. 1000.
Ahí está, ya dio con 2. Y esta es la respuesta. Entonces, pues, hasta aquí bastó para generar la criba. Ya en el peor caso va a ser ya nunca, por ejemplo, en los casos del principio, pues los va a dar perfectamente. Escribir eso por acá. Por lo tanto, podemos ir intentando variar la L en múltiplos de 1009 al cuadrado, ¿no? Ujú. Y vemos que con 2 por 1009 al cuadrado fue suficiente. Como que irle tanteando, ¿no? Porque si tengo más de lo que es, pues no pasa nada. Hasta le podría poner, no sé, como en un contest tal vez ni siquiera sepa que el 1009 es el primer primo mayor a 1000. Le puedo ir variando, ¿no? Puedo ponerle mejor pues 2 millones. Sería 2 por 10 a la 6. 2 por 10 a la 6. Y eso pues veo si también me funciona. Sí funcionó también. Entonces realmente no necesito saber que el 1009 es el primer primo, pero sí pues más o menos para ir viendo a dónde va la respuesta, porque sé que es el cuadrado, entonces mínimo empieza en 10 a la 6. Es 1000 por 1000 es 10 a la 6, ¿no? Y pues así quedó el problema. Y pues esto también va a funcionar para la primera idea, tomar esa L, meto en mi set todos los primos que no excedan este producto, ordeno y imprimo. Y ya. Las dos maneras funcionan. Pues siento que esa es un poquito más sencilla porque, bueno, para el set, al menos no se me ocurre una forma iterativa de hacerlo. Esto se me ocurriría hacerlo recursivo. Ir como que por cada primo y de forma recursiva ir generando todas las posibles combinaciones de ese con los que siguen. Pero pues las dos funcionan. Pueden programar ambas o incluso si se les ocurre una tercera forma y ver cómo funciona esto. Pero no sé si tengan dudas con el problema. Aproximadamente. Entonces 1009 por 1000 por 2, pues sí, más o menos 2 millones, ¿no? Sí funciona. De hecho, pues el número exacto que le pudimos haber puesto, pues sería este. De hecho, ni siquiera fueron los 2 millones. Pero bueno, pues, 2 millones para estar seguro. Entonces, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Vamos a ver otro problema más. Nos da tiempo. De hecho, hay 3. Yo creo que de aquí vamos a ver solo uno o 2 hoy. Vamos a ver el que se llama T-prime. Si lo quieren ir abriendo de aquí. Igual, como está más cortito, pues unos 2 minutos para que lo lean. Se les ocurre algo o comentarlo y checar la solución. Se los dejo. Es este de aquí.
Entonces vamos a comentar el problema. ¿No tienen dudas con el enunciado? ¿Si lo pudieron leer bien? Estoy escribiendo por acá, entonces el resumen de lo que pide. Entonces, ¿qué nos dice? Tenemos como n queries, algo así, donde en cada una nos van a dar una X. ¿Sí? Tenemos que determinar si X y tiene exactamente 3 divisores distintos. Y tenemos que responder sí o no en cada caso. Las tenemos a lo más 10 a las 5 queries. Y las X en cada query están entre 1 y 10 a la 12. ¿Se entendió el problema? Nos dan una X, tenemos que decir si X tiene exactamente 3 divisores distintos. Por ejemplo, vemos que nos dan aquí tres preguntas. El 4, ¿qué divisores tiene? 1, 2 y 4. Son 3 divisores, por lo tanto, sí cumple. Imprimimos. Luego, ¿quién sigue? Sigue el 5. El 5, pues es primo, entonces vimos que los primos solo tienen 2 divisores, el 1 y el 5, por lo tanto, pues no cumple. Luego el 6. El 6 tiene 4 divisores, 1, 2, 3 y 6. Como no son 3, pues tampoco cumple. Imprimimos, ¿vale? Entonces ese es el problema. ¿No tienen dudas del que pide? Entonces, ideas. ¿Qué ideas tienen para resolverlo? La primera idea que se me vino es usar la criba de divisores y buscar los que tienen exactamente 3, pero Ok. ese 10 a la 12 ya me hizo dudar. Sí, porque necesitaríamos generar una criba hasta 10 a la 12 y la criba pues justamente nos dice cuántos divisores tiene. Pero pues no va a entrar ni en tiempo ni en memoria, porque sería un precálculo al máximo valor que nos dan y las queries las responden en tiempo constante, solo me fijo si el número es igual a 3 o no. Eso funcionaría si las X fueran hasta, no sé, un 10 a la 7, pero con 10 a la 12 no va a funcionar, pero por ahí va la idea. Dice calcular los primos y por cada query buscar la raíz dentro de los primos. Ok, buscar la raíz dentro de esos primos. O sea, ¿te refieres a que las X tienen que ser cuadrados perfectos? ¿O a qué te refieres con la raíz? Ah, ok, sí. Entonces vamos a primero a hacer una caracterización de los números que cumplen. Veamos cómo podemos representar a los números que tienen exactamente 3 divisores. Recordemos que cuando vimos factorización, vimos un método para generar divisores a través de la factorización, ¿recuerdan? Y vimos que al final había una formulita para el número de divisores a través de los exponentes. Vimos que, por ejemplo, si tengo que los exponentes de mis primos son exponente 1, exponente 2 y así hasta exponente k, el número de divisores era el producto de sumarle 1 a todos esos. ¿Por qué? Porque vimos aquí cuando vimos las listitas, ¿no? Que cada lista me aportaba una forma diferente de combinarlos. Por ejemplo, si mi n era este número, 2 al cubo por 3 al cuadrado por 5, para el primo 2 había 4 opciones para combinarlo. Y eran estas 4, ¿no? Entonces era siempre sumarle 1 a este. Como aquí es 3 a la 2, le sumamos 1 y hay 3 formas. Son todas las potencias, de hecho. En el 5, pues como hay 5 a la 1, hay 2 formas. 5 a la 0 y 5 a la 1. Por eso esta fórmula funciona. Esta nos da el número de divisores. Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero que el número tenga exactamente 3 divisores. Sea, digamos, X, lo voy a expresar igual en su forma estándar, la que vimos, primo 1 elevado al exponente 1, por primo 2 elevado al exponente 2, y así hasta primo k elevado al exponente k. ¿Vale? Pues sabemos que tiene, pues ya vimos la fórmula, ¿no? Este número de divisores. ¿Sí?
Entonces quiero forzar a que esto sea igual a 3 siempre. ¿De qué manera puede ser esto igual a 3? De hecho, solo hay una. Sabemos que el 3 es primo, entonces aquí solo puede haber un factor de esto. Porque si hay 2, ya no va a funcionar porque me va a meter otro factor y ya no va a salir. Vamos a ponerle como el 3 primo. N tiene la forma. Solo puedo tener un primo en N, nada más. Primo 1 elevado a algún exponente. Porque si tengo otro, le va a meter otro número aquí al número de divisores, pero ya va a ser un número compuesto, este número. Pero el 3 es primo, entonces solo puedo tener 1. De hecho, aquí es E, perdón. Solo puede ser una potencia de un primo. Pero, ¿qué potencia exactamente? Es decir, exponente 1 más 1 igual a 3. Donde aquí pues despejo el exponente. Por lo tanto, pues mi n es un primo elevado al cuadrado. O sea, n siempre va a tener la forma de un primo elevado al cuadrado. Siempre, siempre, para que tenga 3 divisores. No hay otra forma. ¿Se entendió aquí qué hice? Magia negra. Ok, sí, es como que ir analizando los casos. Quiero que forzar a que mi número tenga 3 divisores, entonces como que le hice de reversa. Quiero que este número sea igual a 3. Pero vimos que como el 3 es primo, solo hay una forma, que esto sea igual a 3. Por lo tanto, mi número tiene que ser un primo al cuadrado. De hecho, aquí en el caso de ejemplo ya se ve. 4 es 2 al cuadrado y pues ese número tiene esa forma. Y los demás no tienen esa forma. El 5 pues es 5 a la 1 y el 6 es 2 por 3. Entonces ya ninguno cumple. Entonces el primer paso, ponle aquí. Y aquí es donde ya se relaciona lo que habían comentado de buscar la raíz dentro de los primos. Entonces el primer paso es verificar si esa x es un cuadrado perfecto. Va. Si no es un cuadrado perfecto, ya ni le busco porque no va a funcionar. Entonces, si se fijan ahí ya descarté muchos números porque solo me interesan como que las raíces cuadradas. Y como que lo reduje ahora de 10 a la 12 a 10 a la 6, ¿ya vieron? Por esa propiedad de la raíz otra vez. Entonces verifico que es un cuadrado perfecto. Si sí es, entonces puedo despejar la P. De hecho aquí no es en, aquí es X. Entonces, si sí es cuadrado perfecto, pues puedo despejar el primo. Entonces sería la raíz cuadrada de la X. Ajá. Y ahora solo verifico que P sea primo. Y ya, porque puede pasar que sea un cuadrado perfecto, pero que no sea primo la raíz cuadrada. Por ejemplo, si es 36, la raíz cuadrada pues es 6, si cumple, pero el 6 no es primo, entonces tampoco va a tener 3 divisores. Y es lo que habían comentado aquí. Que por cada query, pues buscar la raíz cuadrada dentro de los primos. Entonces, pues una forma ya de aquí ya se ve que hay varios caminos. Primer camino, saco la raíz cuadrada y checo si es primo. ¿Cómo checo si es primo? Hago una criba, pero ahora hasta 10 a la 6 nada más. El peor caso es sacarle raíz cuadrada a 10 a la 12. Entonces sería hasta 10 a la 6 y eso ya está perfecto. Ya entra en memoria y en tiempo un precálculo de 10 a la 6. Entonces un montón de queries, ¿ya vieron? Después ahí aplica lo de hacer un precálculo. Queda perfecto. Y veo si en la criba pues está marcado como primo o bien genero los primos directamente. Las dos formas funcionan, ya sea que los metan a un arreglo o a un set. Pero la forma más fácil es con el puro arreglo de marquitas. Checan que la raíz esté marcada como primo. Entonces aquí vamos a ponerle una forma, hallar la criba, pues hasta 10 a la 6 nada más. Le voy a poner precalcular la criba primo hasta 10 a la 6. Y por cada query, verificar que P sea primo. Va. Otra forma es la siguiente. ¿Cuál podría ser otra forma igual que nos permita sacar rápido las queries? Igual puedo generar los primos hasta
igual 10 a la 6 otra vez, pero ahora sí los primos como tal, ¿sí? Y guardar en un arreglo o un set todos sus cuadrados. Ajá, o sea, genero mis primos hasta 10 a la 6 y sé que pues los que van a ser números con exactamente 3 divisores son todos sus cuadrados, ¿están de acuerdo? Por ejemplo, si genero el 2, el 3, el 5 y el 7, pues todos los que cumplen son el 4, el 9, el 25 y el 49, hasta ese límite. Entonces lo que puedo hacer, los guardo directamente sus cuadrados y por cada query verifico que la X que me van a dar esté en dicho arreglo o sea. Eso, ¿están de acuerdo que, bueno, como son los cuadrados, van a ser 10 a la 12, pero el tamaño de esa estructura sería solo 10 a la 6? De hecho, sería hasta menos, ¿no? Sería el número de primos menores a 10 a la 6. Entonces, no puedo hacer como tal un arreglo de marcas directamente con los cuadrados, porque eso sí se va hasta 10 a la 12, pero pues los puedo meter en un set. Y por cada query, pues checo que el número que me dan directamente que esté en ese set y ya. Ya no tengo que sacarle raíz cuadrada ni nada. Eso me va a costar un poquito más, un logaritmo de n por la búsqueda binaria en el set o en el arreglo, si están ordenados. Pero ambas funcionan bien. Aquí la ventaja de esta forma es que me ahorro sacar la raíz cuadrada y verificar si es un cuadrado perfecto. Pero pues ambas funcionan y ambas deberían de dar en tiempo perfectamente. Y pues sería toda la solución del problema. Entonces, si tengan dudas. Entonces nos quedan 7 minutos. Vamos a ver un último problema, pero que está muy, muy rápido. Que nada más es como para verificar que todos los conceptos estén claros, pero ya sería todo por hoy. Y de hecho, pues ya es la última clase antes de salir de vacaciones. Vamos a ver un último problema. Ya quedó. Sigue este de aquí, Square Difference, este de acá. Es igual unos 2 minutitos para que lo lean y lo comentamos. Ok, entonces vamos a checar el problema. Tengan dudas con lo que pide o todo claro el enunciado. Poniendo por acá el resumen de lo que pide. Dice, dados A y B, dos enteros A y B. ¿Y cuál es menor? B menor a A. Entonces, ¿qué nos pide básicamente? Tenemos que determinar si este número es un primo o no. Dice que es el área de lo que quedó del cuadrado. Algo así más o menos. O sea, es el cuadrado mayor que
a cuadrado menos b cuadrado es un número primo. Es lo que nos pide básicamente. Nos dan A y B. B es menor a A. Listo. Tiene que quedar algo aquí, ¿no? B cuadrado. Entonces quiero ver si lo que me quedó en rojo es un número primo. O sea, A al cuadrado menos B al cuadrado, que sería el área sobrante. ¿Cuáles son los límites? Van desde 1 y van hasta 10 a la 11. Están grandecitos, ¿no? Entonces, quiero saber si esto es un número primo. Y de hecho son queries, pero solo son 5 queries. Son básicamente, hagan de cuenta que es solo un caso de prueba. Son pocas queries, pero muchos números grandes. Y quiero saber si esto es primo o no. Entonces, ¿qué ideas tienen para hallar de forma eficiente si esto es esta cantidad? Dice usar el test de primalidad en raíz de n. Vamos a checar esa idea. Vamos a suponer que esta es mi área, a la A. Vamos a checar los límites. Como la A es menor o igual a 10 a la 11, chequen aquí qué está pasando. Entonces, el área hasta dónde puede crecer en el peor caso. Sería hasta 10 a la ¿qué? 10 a la 22. ¿Por qué? Porque estoy elevando al cuadrado la A. Entonces, si va hasta 10 a la 11. El peor caso es que la A valga 10 a la 11 y B valga 1. Entonces sería un 10 a la 22 menos 1, de hecho. Pero pues sigue siendo un número muy grande. Entonces, si uso el test de raíz de n, me costaría pues raíz de esto, que sea otra vez 10 a la 11. Entonces, vamos a mejorar un poquito eso. Por acá comentan otra vez, se puede expresar como A más B por A menos B. Sí, justamente esa es la clave. Y vamos a aprovecharnos de ese hecho. Por diferencia de cuadrados, sabemos que esto se puede factorizar como A más B por A menos B. Al expandirlo, me queda esto. Y esto pues es muy bueno porque como que nos dice parcialmente quién es la factorización del área, lo cual nos ayudará. Ya es una factorización parcial de A. Digo parcial porque todavía faltaría factorizar estos dos. Pero no los quiero factorizar, solo quiero saber si es primo o no. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser primo? ¿En qué casos es primo? Entonces vamos a ponerle aquí. A será primo en los siguientes casos. A ver. Es un producto de dos cosas. ¿Están de acuerdo que si estas dos cosas... Una tiene que ser uno, ¿no? Perdón. Uno tiene que valer uno, no es así. Ok, por ahí va. Vamos a hacerlo por casos. ¿Cuál puede valer uno siempre? Sabemos que B B es mayor o igual a 1 y la A es pues, mayor o igual a 2 porque no puede ser igual a B. Entonces, esta suma siempre al menos va a ser 3, ¿no? Ajá. Entonces, eso nunca puede ser 1. Esto sí podría ser 1 cuando sean números consecutivos A y B. Entonces, vamos a ponerle si A menos B es 1, ¿sí? Si A y B es igual a 1, pues esto pues no va a aportarle nada y todo depende de esto que sea, ¿no? Entonces, si A menos B es igual a 1, esto tiene que ser primo a fuerza. Si A menos B es igual a 1 y A más B es primo, ¿vale? Así, pues, todo el número te va a ser primo. De hecho, pues, en un caso de ejemplo, cuando es 6 y 5. Si se fijan, el 6 y el 5, pues su diferencia es 1, cumple, y 6 más 5, ¿cuánto es? Es 11. El 11 es primo, por lo tanto, pues imprimió yes, porque sí es primo. De hecho, el área es tal cual 11, ¿ya vieron? ¿Qué otro caso en el que puede ser primo? Creo que no hay, ¿no? ¿O se les ocurre de qué otra forma esto podría ser primo? ¿Hay algún otro casito donde esta puede ser primo? Que no sea este.
Pues resulta que no hay otro caso. ¿Por qué no? Porque sé que esto a lo más es 3. Entonces, esto nunca puede ser 1. Y como esto es a lo más 3, y aquí, entonces, esto de acá tendría que, digamos, a ver, si esto vale 3, al menos, A más B sí es 3. Esta fuerza tiene que A menos B, y en este caso vale 1, ya se fijaron. Entonces, no hay otro caso. A ver, vamos a tratar de encontrar otro, pero vamos a ver qué. A ver. El De otro caso, pues hecho, podría ser. perdón. No te preocupes, sí, De te hecho, escucho. no habría otro caso porque cualquier multiplicación de números, sea primos o no primos, ya lo convierte en compuesto. Exactamente. Entonces, En- a fuerzas ya no tiene se que haber puede. un 1 ahí. Así es. Y el único que puede ser 1 es este. Este no. Entonces, si este no es 1, pues ya fue, ¿no? Entonces, es el único caso. No hay otro. ¿Sí se entiende entonces por qué? Entonces, pues ya esto, ¿por qué nos permite optimizar? Por lo tanto, solo hay que verificar que A más B sea primo. Y eso ya se puede hacer porque ya es A más B y ahora sí puedo usar el test de la raíz de n. Usando el test de primalidad, corre en este caso sería raíz de A más B, ¿no? Porque es el número que le quiero sacar ver si es primo, ¿no? Y esto pues ya se puede porque ya no es el cuadrado, ya es ahora sí la suma. Y pues ya sería la solución. Por cada caso hago el test de primalidad así en raíz de n. No puedo usar la criba porque pues va hasta 10 a la 11. O bien puedo usar la criba pero combinada con el test de primalidad, ¿no? Para dividirle aquí un logaritmo. Pero pues aquí no hace falta porque solo son pocos casos y dan buen tiempo. Con un test así sencillito, es más, ni siquiera hace falta la optimización de par e impar que vimos. Un test así sencillito es más que suficiente. Entonces, pues solo sería hacer esos ifs, ¿no? Son como 2 ifs. Primero checo si A menos B es igual a 1, hago este test. Y si A menos B no es 1, ya ni siquiera hago el test porque ya sé que esto va a ser compuesto a fuerza. Porque aquí hay al menos un 2 y aquí pues también va a haber algo mayor a 2. Y pues ya sería el problema. Ya quedó resuelto. No sé si tengan dudas. Y pues la clave fue la factorización, ¿no? De la diferencia de cuadrados para ayudarnos a reducir la complejidad, porque hallar directamente esto sí se puede, pero hallar ver si es primo o no así directamente, pues nos va a costar mucho. Raíz de 10 a la 22, pero sería como 10 a la 11. Lo factorizamos parcialmente así y ya hicimos el análisis de casos de ver esto cuándo es primo. Y vimos que es primo solo si este es 1 y este es primo, porque si este no es 1, este factor de aquí, entonces quiere decir que es mayor o igual a 2, pero como es mayor o igual a 2, acá va a haber algo pues estrictamente mayor a 2, y pues como es el producto de dos cosas, pues ya es imposible que sea primo. ¿Vale? Entonces, pues ya sería todo por este tema. Nos estaremos viendo pues ya regresando de vacaciones, ya con un tema nuevo. Ya hay problemas en la lista para que los vayan intentando de este tema. Y pues cualquier duda me pueden avisar. Nos veríamos en abril, que les vaya muy bien. Hasta luego, que tengan buenas vacaciones. Gracias, Gracias, igualmente. igualmente. Igual. Gracias, igual. Hasta luego.